21. Amén. Tenemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan 14, 21. Tenemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, le damos gracias primeramente por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, por el agua que tomamos, por el pan nuestro de cada día. Amén. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Amén. Sea usted en esta mañana guiándonos con su Santo Espíritu, Amén. Señor. Sea usted enseñándonos, como dice Isaías 54:13, que todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová. Se multiplicará la paz de tus hijos, Señor. Que sea usted, como dice en Mateo 18:20, donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está usted. Amén. Que sea usted, Señor, con su manada pequeña. Amén. Padre, si hay necesidad en su pueblo, usted dice en el Salmo 37:19, que en el mal tiempo no seremos avergonzados, que en el tiempo de hambre seremos saciados. Amén. Que sea usted saciándonos tanto espiritual como naturalmente. Amén. Toda la honra, la gloria, el honor y el poder sea para usted. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado Las reglas de la Biblia. Amén. Las reglas de la Biblia de Dios, porque dice: el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Él dice: un poquito más y el mundo no me verá. ¿Quién no van a ver? Los hijos de Dios. Amén. Amén. San Juan 14:19. Todavía hay un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Entonces, los mandamientos de Dios, como dijimos, ¿verdad? Todas las naciones del mundo, todos los países tienen reglas. Reglas también son normas, ¿no? Así como todas las naciones del mundo tienen reglas, así también las tiene Dios, ¿ves? Y las reglas de Dios es la Biblia. Amén. Amén. ¿Y quién es la Biblia? El mismo Dios. ¿Quién es la Biblia? El mismo Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí o no? Amén. Hebreo 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los hijos. Amén. Amén. Dios, como Dios no nace. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Salmo 92. ¿Ve? Él crió todas las cosas. ¿Sí o no? Amén. Y Él es por los siglos de los siglos. Hebreo 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, esta Biblia no fue escrita de ahorita, esta Biblia fue escrita desde antes de la fundación del mundo. Amén. Apocalipsis 13:8. El cordero que fue inmolado, ¿ve? Y adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, este libro fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Volvemos a Génesis. Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y significa fe. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género. ¿Sí o no? Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, el tiempo del fin. Significa cosecha y significa fe. Apocalipsis también significa fe, porque fe es revelación. Amén. Entonces, Abel obtuvo allá en el principio, ¿qué? Revelación. Aun cuando Abel no tuvo una Biblia, no tuvo pergamino, no escribió en una piedra, nada de eso, Abel Dios le reveló que el cordero había sido inmolado aun cuando él no había pecado, ¿ves?
el Cordero ya pagó el precio. No había venido todavía Jesucristo y ya Dios había dicho que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había dicho, ese Cordero fue Jesucristo. Vino a hacerse material y se cumple la palabra de Dios. Dios es su propio intérprete, ¿sí o no? Dios es su propio intérprete, ¿sí o no? Cuando Dios cumple su palabra, Dios es su propio intérprete, ¿sí o no? Dios en simplicidad, Dios en humildad, ¿sí o no? Entonces es Dios guiando a su pueblo, es Dios guiando a sus hijos. Entonces la regla de la Biblia, así como todas las naciones tienen una constitución, hay normas en las escuelas, hay normas en las empresas, hay normas en la OMS, hay normas en la ONU, hay normas en la CELAC, hay normas en el BRI, hay normas en muchas cosas, hay normas, ¿ves? ¿Cuánto más Dios? Dios también tiene las normas, las reglas, ¿sí o no? Las reglas de la Biblia, ¿sí o no? Porque Dios en simplicidad, Dios en humildad. Entonces vemos que ahí está el Dios de la gloria. Ve las reglas de la Biblia. Tenemos cinco Biblias, ¿sí o no? La primera Biblia es el zodiaco. La primera Biblia fue escrita en los cielos, ¿sí o no? La primera Biblia fue escrita en los cielos, que es el zodiaco. Por eso Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan las obras de Dios. Amén. Tiene 7 pléyades, 7 mensajeros enviados Dios a la tierra. Tiene 12 horas, Dios envió 12 patriarcas, 12 apóstoles, ¿sí o no? El día tiene 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas, ¿sí o no? Tiene la sombra que es la ley. Hebreo 10:1 dice: la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, ¿sí o no? La sombra era la noche. El Nuevo Testamento es la realidad, la luz, ¿sí o no? Entonces, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, ¿sí o no? Entonces, la regla de Dios, las reglas de la Biblia, las reglas de la Biblia son las reglas de Dios, porque la Biblia es Dios, ¿sí o no? La Biblia es Dios. Entonces, así como todas las naciones, todas las constituciones, todos los países tienen constituciones, la ONU tiene una constitución, la OMS tiene una constitución, todos tienen una regla, tienen normas, que reglas son normas, ¿verdad? Que ejerce una nación, que ejerce un país, que ejerce mundialmente la ONU, la OMC, la CELAC, la Organización de Estados Americanos, y así sucesivamente, ¿ves? Por el otro lado está el BRI, que también tienen sus normas, que son varios países, ¿verdad? Y tienen sus normas, tienen sus reglas como países, como naciones que se están uniendo: BRI, Brasil, Rusia, la India, China, ¿ves? Todos estos países tienen también sus reglas, sus normas, ¿sí o no? ¿Cuánto más Dios? Las reglas de la Biblia, ¿ves? Las reglas de la Biblia. Por eso el Señor dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Marcos 7:6 él dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñan doctrina y mandamiento de hombres, invalidando los mandamientos de Dios, invalidando las reglas de Dios, ¿sí o no? Invalidando las normas de Dios. Eso es lo que significa la palabra regla, norma, ¿ves? Y todo tiene normas, ¿ves? Aún las iglesias tienen normas, ¿sí o no? Entonces dice: cuando el Señor vino a la tierra, le dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseña doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Marcos 7:6, ¿sí o no? Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no obedecéis mi palabra? ¿Sí o no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no obedecéis mi palabra? El ser humano llama a Dios mi Señor, yo quiero a mi Señor, yo amo a mi Señor, pero no obedece las normas o las reglas de la Biblia. Amén. Y todo ser humano puede amar a Dios de labios, pero vamos a ser salvos si obedecemos la palabra de Dios. Por eso él dijo en Lucas 4:4, Mateo 4:4, él dijo: no solo del pan vivirá
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Amén. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Amén. O sea que el libro más antiguo es el libro más nuevo. Entonces la regla de la Biblia: la primera Biblia fue escrita en el cielo. ¿Ve? Hasta el día de hoy hay 4 estaciones, ¿verdad? Hay luna llena, luna nueva, menguante y creciente. Hasta el día de hoy se siembra a través de la luna. ¿Sabía usted eso? A través de la primera Biblia. Los barcos anteriormente eran guiados, no tenían brújula. La brújula eran las estrellas, era el sol y era la luna. ¿Sabía usted eso? ¿Ve? Entonces la primera Biblia, ¿verdad?, cuadra perfectamente. 7 Pléyades, 12 signos, ¿verdad? 12 patriarcas, 12 apóstoles. Los 12 signos Jacob en Génesis 49, Dios se los dice a los hijos, de los signos, que son signos futuros que le iban a venir a cada uno de ellos. Estos signos se mantienen hasta el día de hoy, ¿ven? Esos signos, esos 12 signos que Jacob le dictó a sus hijos, esos 12 signos permanecen aún para el pueblo de Israel, ¿ven? Allá está el Israel natural, aquí está el Israel espiritual. Dios trajo 12 signos, 12 patriarcas, ¿ves?, para el pueblo de Israel, pero para nosotros los gentiles Dios trajo 12 apóstoles. Por eso Pablo dice en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. Siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Ve? Entonces, ¿quién envió Dios para acá, para los gentiles? A uno de los apóstoles. ¿Quién fue ese apóstol? El apóstol Pablo. Amén. Amén. Moisés escribió el Antiguo Testamento, Pablo escribió el Nuevo Testamento y el hermano William Mario Branham vino a restaurar todo, ¿sí o no? Amén. Mateo 17:11. A la verdad ella vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:12 dice: a la verdad ella ya vino y no le conocieron. ¿Quién era ese? Juan el Bautista, ¿sí o no? Amén. Entonces Dios ha enviado 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 candeleros, ¿sí o no? Amén. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, ¿sí o no? Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, ¿sí o no? Amén. De ese, después de Cristo, del 53 al 170, el apóstol Pablo, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en el mismo, 170 al 312, Irineo. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906, ¿sí o no? Amén. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963, ¿sí o no? Amén. Entonces, 7 mensajeros ha traído Dios para nosotros los gentiles, ha traído el cuarto Elías y ha traído la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, la segunda Biblia, la primera Biblia es perfecta, cuadra perfectamente, 12 signos, 12 días a la semana, 7 días a la semana, 7 mensajeros, 12 patriarcas, 12 apóstoles, 12 horas nocturnas, 12 horas diurnas, 12 signos, ¿ven? Y así sucesivamente. Empieza con el signo de, el hermano Branham dice, no empieza con el signo Aries como lo ven los astrólogos, ¿no? Empieza con el signo Virgo, porque Dios venía por una virgen, Isaías 7:14, ¿sí o no? Amén. Y cierra con el signo Leo, el número 12 dice el hermano Branham es Leo. Dios regresa a la tierra como el león de la tribu de Judá, ¿sí o no? Apocalipsis 5:5, Apocalipsis 5:6, ¿sí o no? Él regresa como el león de la tribu de Judá. Ya él no viene como cordero, él viene como león, él viene como el juez. Desciende en 1963, ¿sí o no? No andemos como los religiosos. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Prepárate hermano, prepárate hermana, Cristo viene pronto. No, Cristo está aquí. Amén. Él está aquí como la palabra. Amén. Amén. ¿Cómo sabré yo si me voy en el rapto? San Juan 14:3. Me tomaré a mí mismo, ¿sí o no? Amén. Dice
Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Quién es el mismo? La palabra. ¿A quién va a tomar él? A la novia. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. Cuando la novia sepa quién es ella, ¿quién es la novia? La palabra. Génesis 2:21, 2:22, 2:23, Dios hizo caer un sueño profundo sobre el primer Adán. ¿Sí o no? Amén. Dios hizo caer un sueño profundo sobre el primer Adán. ¿Ve? Y en Génesis 2:21, 2:22, Dios se la presentó a Adán. ¿Sí o no? 2:23, Dios se la presentó a Adán. Dios hizo caer un sueño profundo sobre el primer Adán. Rasgó la costilla y le sacó la ayuda idónea. ¿Sí o no? ¿Ve? Y Adán no dijo, Adán dijo, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada Icha, que significa varona. Ambos se llamaban Adán. Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán. Adán masculino y Adán femenino. Amén. Amén. ¿Ve? San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo, figura de la muerte, ¿sí o no? Simbolismo de la muerte. Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? San Juan 19:34, Dios rasga la costilla. ¿Qué sale de ahí? No dice, ahí dice el soldado, pero fue Dios rasgando la costilla. ¿Qué sale de ahí? Agua y sangre. ¿Qué sale de ahí? La novia. Amén. Amén. La novia invisible. ¿Sí o no? Amén. Allá fue visible, aquí es la novia invisible. De ahí sale la novia invisible. ¿Quién es la novia invisible? La palabra. Amén. Por eso Dios a través del hermano Abraham predicó la unión invisible de Cristo con la novia. Amén. Amén. Se deja fotografiar la unión invisible. ¿Por qué? Porque la novia es la palabra. Amén. Me tomaré a mí mismo. ¿A quién se va a llevar él? La palabra. Amén. Él no se va a llevar un credo, un dogma, un mandamiento de hombre o doctrina de hombre. Él se va a llevar a sí mismo. ¿Y quién es el mismo? La palabra. Amén. Por eso Pablo, el primer mensajero, dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí o no? Amén. Es la segunda Biblia, la pirámide perfecta. ¿Sabe usted eso? Amén. Por eso el hermano Abraham predicó la estatura de un varón perfecto, la pirámide. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, Espíritu Santo y amor. ¿Quién la pie de corona? Nuestro Señor. Amén. ¿Quién es la estatura de un varón perfecto? Cristo. Amén. La vio allá en Génesis 10 al 13, Jacob. Ángeles bajaban, ángeles subían. ¿Quién era esa? La estatura de un varón perfecto. ¿Y a dónde estaba Jehová? En lo alto. ¿Sí o no? Génesis 10:13. ¿Dónde estaba Jehová? En lo alto. Amén. Génesis 10:13 dice. Génesis 10:13. Perdón, Génesis 28. Así que estaba dando la cita mal. Génesis 28. Génesis 28:13. Perdón, Génesis 28:10, así que era. Génesis 28:10. Y salió pues Jacob de Besaida y fue a Arar, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de la piedra de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. En la tierra que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. Amén. Ya sabemos que le ven a Jacob. Jacob significa tramposo. Le cambió el nombre de Jacob a ¿cómo? A Israel. A una nación, ¿sí o no? Amén. Ya tu nombre no será más Jacob, sino que te llamarás Israel, príncipe con Dios. Eso es lo que significa Israel, príncipe con Dios. Amén. Amén. Entonces ahí está la escalera, ¿ves? Ángeles bajaban, ángeles subían.
Se fue Pablo, bajó Linneo. Se fue Linneo, bajó Martín. Se fue Martín, bajó Colombo. Se fue Colombo, bajó Lutero. Se fue Lutero, bajó Wesley. ¿Sí o no? Amén. Se fue Wesley, bajó William Mario Branham. Se fue William Mario Branham, desciende el Señor, 1963, para un pueblo con percepción profética. ¿Sí o no? Amén. Entonces ahí está la Biblia, la primera la buscamos en Segunda de Pedro 1.5, también aparece fe, virtud, conocimiento. Esa es la estatura de un varón perfecto. La pirámide es perfecta. Aún el billete de $1 de Estados Unidos trae la pirámide, ¿sí o no? Amén. Y habla de la cuarta unción, porque el billete de $1 trae un águila también, hablando de la cuarta unción. Porque la primera, Apocalipsis 4.7, la primera unción fue León Pablo. La segunda unción fue el buey, Colombo. La tercera unción fue el hombre con rostro de hombre, Martín Lutero. Y la cuarta unción, águila. Y águila volando, ¿sí o no? Que fue ese William Mario Branham. 4 unciones. Se van los mensajeros. ¿A dónde queda la unción? En el ministerio quíntuple, Efesios 4.11. El mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿sí o no? A fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4.11 y 4.12, ¿sí o no? Entonces, la regla de la Biblia, la pirámide también es perfecta. La tercera Biblia es esta que tenemos, ¿sí o no? Esta es la tercera Biblia, letra. La cuarta Biblia, ¿quién es? La novia. Amén. ¿Quién lo dijo el primer mensajero? La novia es la cuarta Biblia, amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2. Dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. O sea que a nosotros no nos lee el que sabe leer y el que no sabe leer. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne, de corazón. Amén. ¿Dónde está escribiendo Dios la cuarta Biblia? La novia. ¿Quién es la novia? La palabra. Cuando la novia sepa quién es ella, ¿quién es la novia? La palabra. Amén. Las reglas de la Biblia. Las reglas de la Biblia. ¿Quién es la quinta Biblia? Moisés y Elías, ¿sí o no? Amén. Apocalipsis 11.6. Moisés y Elías escriben, y viene el que escribió el Antiguo Testamento. ¿Quién escribe el Antiguo Testamento? Moisés. ¿A quién se le presenta? A los 144.000 de Apocalipsis 7. Amén. Ni más ni menos. Esos son los que van a oír el mensaje de Moisés y de Elías. ¿Ven? Dios escribe el Antiguo Testamento con Moisés, el Nuevo Testamento con Pablo, y restaura todas las cosas a través del hermano William Mario Branham. ¿Sí o no? Todas las cosas fueron restauradas a través de William Mario Branham. ¿Ven? Entonces, la regla de la Biblia es la quinta Biblia, es Dios regresando otra vez a ¿quién? A los judíos. Dios tiene 2000 años lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. ¿Ven? Dios regresa a lidiar con Israel cuando aparezca Moisés y Elías. Dios le da interpretación a su propia palabra. Cuando aparezca Moisés y Elías, Dios es su propio intérprete. Primera de Timoteo 2.12, Dios lo que está diciendo, ¿verdad? Sabemos que ninguna mujer tuvo ministerio, ninguna mujer en la Biblia fue profeta, apóstol, profeta, evangelista, pastora, no. ¿Ve? La mujer no tuvo ministerio. En el Antiguo Testamento fueron levitas y profetas, en el Nuevo Testamento fueron apóstoles y ángeles, 7 ángeles. ¿Quiénes fueron 7 ángeles? 7 hombres. Nunca hubo. Entonces, cuando Dios dice en Primera de Timoteo 2.12, no permito a la mujer, Dios lo que está diciendo, no permito a ninguna iglesia dar interpretación privada a mi palabra. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple, a Dios es su propio intérprete. ¿Sí o no? Las reglas de la Biblia. ¿Ve? La cuarta Biblia es la novia y la quinta Biblia es Moisés y Elías. ¿Sí o no? Amén. Jeremías 33, 31. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Amén. 31, capítulo 31, verso 33.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios lidia con Israel como nación, con nosotros los gentiles individualmente. Amén. Entre los gentiles Dios saca una novia, una esposa, ¿sí o no? Porque de la iglesia Dios saca una novia y de la novia Dios saca una esposa, ¿sí o no? Apocalipsis 19:7. Juan vio la esposa aparejada, ¿sí o no? Juan vio la esposa aparejada. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Amén. La regla de la Biblia, y las reglas de la Biblia son las reglas de Dios, las normas de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo sabré yo si soy salvo si estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Cómo sabré yo si me voy del rapto si estoy obedeciendo la palabra de Dios? Amén. Amén. Por revelación, porque todo el mundo tiene la palabra de Dios. Por eso el hermano Braja dice, yo no conozco muy bien la Biblia, pero conozco el autor de la Biblia. Amén. Amén. Y conocer el autor de la Biblia es la misma palabra, ¿no? Pero conocerla por revelación, como la conoció Abel. Abel no tuvo pergamino, Abel no tuvo Biblia, Abel no tuvo pendrive, no tuvo chino, no tuvo tablet, no tuvo computadora. Abel fue revelación. Amén. Amén. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Gálatas 1:11 y 12 dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando usted y yo conocemos las reglas de la Biblia es por revelación. Del resto no, el mundo no va a entender a Dios. La mayoría de las religiones ven un Dios trino, cuando Dios en realidad es un solo Dios. Dios usó tres manifestaciones como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Amén. Solo Dios, no hay más Dios. Lo mismo que dijo en Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne, lo dijo Pablo en 1 Timoteo 3:16. Dios se hizo carne, Dios se crió un cuerpo. Hebreo 10:5 dice, Dios se apropió un cuerpo. Mateo 18:1 dice, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, ¿sí o no? María le alquiló el vientre a Dios. María no puso cromosoma, óvulo, nada. Él no tuvo nada de humano, fue semejante a los hombres. Se hizo un cuerpo, pero ese cuerpo no venía del pecado. Por eso es el segundo Adán. Amén. Él es el segundo Adán porque él no vino del pecado. Como dice en 1 Corintios 15, 45, 46, dice que él es el segundo Adán. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, las reglas de la Biblia. Las reglas, vamos a ser salvos si cumplimos la palabra de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonios, no puse las manos sobre los enfermos. Y yo le voy a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad. Nunca los conocí. No los conoció porque Dios nunca los conoció. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y ellos conocieron credo, conocieron dogma, conocieron mandamientos de hombre, pero no conocieron la Biblia. Y la Biblia es Dios. Amén. Y Dios es la palabra. Amén. Amén. Y la palabra tiene que ser escrita en nuestro corazón. Amén. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí o no? Amén. Entonces la primera Biblia, el zodiaco. La segunda Biblia, la pirámide. La tercera Biblia, la que tenemos en letra. La cuarta Biblia, la novia. La quinta Biblia, Moisés y Elías y los 144. Amén. Amén. Entonces, las reglas de la Biblia, ¿ves? Dios tiene las reglas de la Biblia. ¿Cómo va a ser salvo el individuo si obedece la palabra de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. La palabra de Dios, no la palabra del hombre. Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. ¿Sí o no? Amén. Sea Dios veraz y todo hombre falso. Ante todo sea Dios veraz y todo hombre falso. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre.
Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Y quién es Jehová? La palabra. Amén. Entonces, ¿cómo sabremos si nos vamos en el rapto? Si estamos viviendo las reglas o las normas de Dios. Por eso Él dice, sí me amáis. Dios no obliga a nadie. Dios no es machista ni masoquista. Dios no obliga a nadie. Dios es su caballero. Él dice, sí me amáis. Guardar mis mandamientos. Él dice, yo honro a los que me honran. ¿Sí o no? Amén. Yo amo a los que me aman. ¿Cómo sabemos si amamos a Dios? Si amamos su palabra. Amén. Si obedecemos su palabra, Amén. si obedecemos su norma, amamos a Dios. Amén. Todo el mundo en la actualidad ama a Dios, hasta el mismo diablo ama a Dios. ¿Pero de qué? De labios. Y si usted y yo amamos a Dios de labios, estamos perdidos. ¿Qué nos espera el infierno? ¿Por qué? Porque lo amamos de labios. Yo voy a la iglesia, yo esto, yo aquello, pero no lo amamos de corazón. ¿Y cómo sabe yo cuando amo a Dios de corazón? ¿Cómo lo amo a ver? Por revelación. Amén. Amén. Hebreos 11:4 dice, por fe, ¿qué fe? Revelación. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí o no? Amén. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:6 dice, sin fe, sin revelación es imposible agradar a Dios. ¿Sí o no? Amén. Es por fe que se agrada a Dios. Es por fe que usted y yo conocemos la palabra de Dios. Abel no fue a una escuela, no fue a un instituto bíblico, Abel no sabía leer, no sabía escribir, no sabía. ¿Por qué? Porque ahí no había nada de eso. Abel conoce a Dios por revelación. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:9, Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las que Dios ha reservado para los que le aman. Amén. ¿Sí? Son los que Dios ha reservado para los que le aman. Amén. Y los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Amén. Los que aman a Dios viven su palabra. ¿Sí o no? Amén. Eso es lo que aman a Dios. Todo el mundo dice amar a Dios, pero de labio. ¿Ves? ¿Cuántos no se fueron para la playa hoy? ¿Cuántos no andan hoy tomando, fumando droga? ¿Ves? Y diciendo que aman a Dios. No, a Dios se ama obedeciendo su palabra. Amén. Es mejor la obediencia que ¿qué? Que el sacrificio. Amén. Las religiones hacen sacrificio, pero no obedecen a Dios. No lo obedecen. ¿Ves? Y hacen sacrificio. Usted lo ve con la cruz. Ahorita en la semana cargan la cruz. Y domingo deben cargar la cruz los borrachitos. Los borrachos. ¿Sí o no? Se queda un sacrificio. Poner la cruz esa no es la cruz que debemos cargar. La cruz es la palabra. Amén. La cruz es Cristo. Amén. Amén. Y esa cruz que lo vacía en diciembre lo llevan al pesebre. Ve lo que es la mente religiosa. En diciembre lo llevan al pesebre. Ve, lo vuelven niños. Y dice, ay, el niño Jesús hace en el pesebre. Esos no son los 3 reyes magos, esos son pastores. ¿Ve? Pero dicen, esos 3 que están ahí, no sé, esos son los 3 reyes magos. ¿Ve? Lea Lucas 2, dice que los que lo vieron recién nacidos fueron, ¿qué? Pastores. Mateo 2 dice que los magos lo vieron, lo visitaron en la casa, no cuando estaba recién nacido. Dice que los magos lo visitaron en la casa. ¿Y cuántos años tenían cuando lo visitaron? 2 años. 2 años porque los magos tenían 2 años viajando, ¿sí o no? Amén. ¿Y por qué venían guiados los magos? Lea Mateo 2, ¿por qué venían guiados? Por la primera Biblia. ¿Sabía usted eso? Amén. ¿Qué los guiaba? Una estrella. ¿Y qué es la primera Biblia? ¿Qué es el zodiaco? Estrella. ¿Sí o no? Amén. Ahí está Mateo capítulo 2. Ahí está la primera Biblia. ¿Ven? Y todos los profetas y apóstoles y todos vieron la primera Biblia. ¿Sí o no? Amén. Mateo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Que era la que ellos estaban viendo la primera Biblia. ¿Qué es la primera Biblia? El zodiaco, ¿sí o no? Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Ven? Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén de la tierra de Judá. Dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. De la más pequeña, ¿ves?
De lo más pequeño sale Dios, ¿sí o no? Amén. Por eso él dice en Lucas 2:72, no temáis manada pequeña. De la más pequeña de Belén. ¿Podría salir algo de Belén bueno? Salió lo mejor del mundo. Amén. Amén. Lo mejor del mundo, ¿sí o no? Amén. Entonces Herodes llamándolos en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolo a Belén dijo allá, ve averigua con diligencia acerca del niño y cuando le halle, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Iba a adorarle a Herodes. Iba a adorar a Herodes. ¿Lo iba a qué? A matar, ¿ves? Pero él dijo, yo también le voy a adorar. ¿Ves? Ellos viendo y oído al rey, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose. Lo adoraron y abriendo su tesoro le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para adorarle. ¿Ah? Para matarlo. Amén. Él dijo, hágamelo saber para ir a adorarlo. No, hágamelo saber para ir a matar. Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Los religiosos conocen las escrituras, porque dijeron en Belén había de nacer el Mesías. ¿Sí o no? Están turbados hoy, están turbados, las naciones están turbadas. ¿Con qué? Con el, nuevamente, no con el niño, porque ya es un hombre, es la estatura de un varón. Perfecto. ¿Cómo es esto? Están turbados porque ¿quiénes son estos que están diciendo que Roma es saber? Que Can es Estados Unidos, que Jehú es Rusia. ¿Cómo es esto? Andan turbados, nuevamente se vuelven a turbar, ¿sí o no? Amén. Porque aparece no el niño, sino nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo aparece? En 1963, ¿sí o no? Amén. Se turba nuevamente. Verso 14, y despertando tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, o sea 11:3. Herodes entonces, cuando vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todo su alrededor, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. ¿Cuánto tiempo tenían los magos viajando? 2 años. Por eso Herodes manda a matar a los niños, a los niños de 2 años para abajo, porque ya Jesús tenía ¿cuánto? 2 años. ¿Sí o no? Amén. Una mentira que nos han vendido que los que lo vieron recién nacido fueron los Reyes Magos. Los Reyes Magos lo vieron de 2 años tenía él, y lo vieron en la casa, ¿sí o no? Amén. Lean Lucas, después cuando llegan a su casa, lean Lucas 2, donde dice donde habla que fueron los pastores que lo vieron recién nacido. ¿Y quiénes son los que lo están viendo ahorita? Los pastores. Amén. ¿Sí o no? Se repite la historia, pero esta vez los pastores no lo están viendo recién nacido, lo están viendo a la estatura de un varón perfecto. ¿Sí o no? Amén. Entonces ya estaba la primera Biblia, ¿ves? Los Reyes Magos fueron guiados por la primera Biblia, por el zodiaco, ¿sí o no? Amén. Entonces hay la regla de la Biblia. Tenemos 5 Biblias, pero tenemos que vivir conforme las otras 4 Biblias, las tienen que estar conforme a la tercera Biblia, porque Dios se perfecciona entre ellos, ¿sí o no? Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la perfección de un único y verdadero Dios. Efesios 4:5, Pablo dijo, una fe, un bautismo,
un Señor. Un Señor, una fe y un bautismo. No hay más. Amén. Es un solo Dios con tres manifestaciones. Dios en simplicidad, Dios en humildad. Amén. La regla de la Biblia. ¿Ve? La regla de la Biblia, el Señor dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Sí o no? Amén. Primera epístola de San Juan. Primera epístola de San Juan. Capítulo. Primera epístola de San Juan. Capítulo 2. Primera epístola de San Juan, capítulo 2. Verso 1. Dice, hijito mío, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Amén. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente en el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él dijo ejemplo le he dado. Él es la palabra. Amén. Si usted ama a Dios, usted va a vivir conforme a la palabra. No como diga el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, sino como dice la palabra. Un verdadero apóstol, un verdadero profeta, un verdadero evangelista, un verdadero maestro, un verdadero pastor, va a hablar conforme a la palabra de Dios. Va a instruir al pueblo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Un verdadero y genuino apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro va a guiar al pueblo a la palabra. Por eso dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Que la regla, las normas de Dios es la Biblia. O sea, la regla de la Biblia. La regla de la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La regla de la Biblia es obedecer la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. En una parte sí, otra parte no. No es obedecer la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Amén. Por eso ahí en primera epístola de San Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Por eso dice en San Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí o no? Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí o no? Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Amén. La palabra de Dios es la verdad. ¿Y quién es la palabra? La Biblia. ¿Y quién es la regla de Dios, las normas de Dios? La Biblia. Amén. El que no viva conforme a la Biblia no le espera el cielo, le espera el infierno. Ciertamente, todo el que se muera ahorita va para el cielo, nadie va para el infierno. Pero la Biblia dice que hay dos caminos, el camino ancho, el diablo, el camino angosto, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mateo 7:13, la puerta angosta, nuestro Señor Jesucristo, la puerta ancha, el diablo. ¿Sí o no? Amén. El ser humano aquí en la tierra decide si camina por el camino angosto o por el camino ancho. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ser Dios en simplicidad, Dios en humildad. Amén. Hablándole a su pueblo para que su pueblo crezca, avance espiritualmente. Por eso en cada una de las edades, que no solamente dice escribe al ángel, también dice después Apocalipsis 2:7 dice que tengo oído,
Oiga, ¿ve? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí o no? Amén. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender. Amén. Y ver es entender. Por eso en los sellos, Apocalipsis 6:2, ven y mira. Apocalipsis 6:3, ven y mira. Apocalipsis 6:5, ven y mira. Y Apocalipsis 6:7, ven y mira. Oír y ver espiritualmente es entender. Amén. Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Oír es entender espiritualmente y ver es entender que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo se entiende la Biblia? Única y exclusivamente por revelación. Amén. 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 Mateo 11:25-26, él dijo, te alabo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Una revelación. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una revelación que solamente Dios se lo puede dar al individuo. En Marcos 4:24 él dijo, mirad lo que oímos. ¿A dónde vamos a mirar lo que oímos? En la palabra. Amén. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de misión. Amén. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo para que crezca, para que avance espiritualmente. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? Porque es Dios hablándole a su pueblo, a sus hijos. Por eso Dios nos manda a escudriñar. Amén. ¿Ve? Por eso Dios nos manda a leer. Romanos 10:17 dice que la fe, ¿qué es fe? Revelación. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No un credo, no un dogma, no mandamiento de hombre, sino la palabra de Dios. Por eso digo, no solo del pan vivirá el hombre. Así como usted y yo desayunamos, almorzamos y cenamos, así el alma también necesita que usted le dé alimento. Amén. Cada vez que usted está orando, le está dando alimento al alma. Cada vez que usted está leyendo la palabra, le está dando alimento al alma. Amén. Cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, estamos creciendo espiritualmente. Estamos avanzando espiritualmente. ¿Sí o no? Entonces, el hermano Braga dice en la página 135 de Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, volumen 1, él dice, si Dios tardara 50 años más, la generación que vendría tendría más luz. Si Dios tardara 50 o 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. ¿Qué es luz? Revelación. Amén. Amén. ¿Quién es luz? Nuestro Señor Jesús. Amén. San Juan 8:12 dijo, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Amén. Amén. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. La luz espiritual es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Hay una luz natural, pero estamos hablando de la luz espiritual. ¿Qué es luz? Revelación. Amén. Para que usted pueda ver, pueda entender espiritualmente, tiene que Dios darle la luz. ¿Y qué es la luz? Revelación. Amén. Así como Dios se la dio a ver. Aún nosotros podemos tener la Biblia físicamente. Aún nosotros podemos tener la Biblia en el teléfono, en la computadora. Podemos tener los 1200 sermones del hermano Braga. Podemos tener la tablet. Podemos tener chip, pendrive. Pero si no tenemos revelación, no tenemos nada. Es un servicio fuera de la voluntad de Dios. Un servicio fuera de la voluntad de Dios cuando nosotros estamos fuera de la palabra. Amén.
Hoy domingo hay muchos servicios para Dios, pero son servicios fuera de la voluntad de Dios. Servicios pervertidos, ¿por qué? Porque están fuera de la palabra de Dios. ¿Cuántas mujeres no están paradas hoy en la mañana predicando en un culto? ¿Es la voluntad de Dios eso? Eso no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es su palabra. Amén. Amén. ¿Ven? Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Qué es la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Amén. Amén. Y danos hoy el pan de cada día. ¿Sí o no? Amén. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lo diga el Padre nuestro católico, que es muy parecido al Padre nuestro de Mateo 6:9. ¿Ve? Padre nuestro católico dice, hágase su voluntad en la tierra, porque el Dios de ellos está aquí en la tierra. ¿Ve? Nuestro Dios está en los cielos y está en nuestro corazón. Descendió en 1963. Está aquí en la forma de la palabra. Amén. Amén. Está aquí en forma del Espíritu Santo. Se descendió en 1963. Amén. Para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que cree, que avance espiritualmente. ¿Sí o no? Amén. Porque Dios en simplicidad, Dios en humildad, y el mundo no lo ve. ¿Sí o no? Amén. Pero los hijos de Dios lo están viendo. Entonces Amén. dice, un poquito más y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Amén. ¿Por qué? Porque yo estaré en vosotros. Amén. Éxodo 13:21 dice, era Dios sobre nosotros. ¿Sí o no? Allá en Éxodo 13:21 dice, Dios sobre, ¿ve? Dios de día columna de nube y de noche columna de fuego. Era Dios sobre nosotros. Mateo 1:23, una virgen concebirá y dará luz y le pondrá Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, pero hoy es Dios en nosotros. San Juan 14:20 dice, en aquel día. ¿Cuál es el día? Hoy es el día. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Hoy Dios tiene que estar en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está escribiendo la palabra, la Biblia. Dios la está escribiendo ¿en qué? En nuestro corazón. Amén. Hoy es el tiempo de los gentiles. Dios está escribiendo la cuarta Biblia. ¿Cuál es la cuarta Biblia? La novia. Amén. Cuando Dios se aparezca, Moisés y Elías se aparezcan en Israel, son la quinta Biblia. ¿A quiénes le va a escribir Dios? A los 144,000 de Apocalipsis 7. 12,000 de cada tribu. Y 12 por 12, 144,000. ¿Sí o no? Amén. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Oh, ¿cómo ha avanzado Israel? El único país que siembra papa, tomate, cebolla, flores del desierto se llama Israel. El único país que ha inventado una máquina que saca agua potable en el desierto se llama Israel. El único país que está sacando corazones del cuerpo humano es Israel. Y se lo está colocando al mismo ser humano. Se llama Israel. ¿Ve? Y el único país que es igual a Rusia, China, a Estados Unidos, a Japón, se llama Israel. ¿Ve? ¿Cómo ha avanzado el Israel natural? ¿Qué es el Israel espiritual? Proverbios 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Sí o no? Dios trajo un profeta ¿para qué? Para que crezcamos. Por eso en la página 135 de orden, conducta y volumen. Volumen 1, el hermano Laja dice, mi papá visitaba a mi mamá en una camioneta T. Pero si el hombre continúa así, se visitará en el espacio. Cuando nos vamos al hombre espiritual y le hablamos de cosas nuevas, dice, vamos a ver qué dice Modoy, vamos a ver qué dice Lutero, vamos a ver qué dijo Wesley, vamos a ver, dice, a mí no me importa lo que yo hiciera, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo ve lo que Dios hizo. El mundo cree lo que Dios hizo, el mundo cree lo que Dios va a hacer, pero el mundo no está creyendo lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde falla el hombre, en ver lo que Dios está haciendo. ¿Sí o no? Amén. Su hermano Laja dice, Lutero representó el caballo, la carreta, caballo. Wesley, el vehículo. Los pentecostales, el avión. Wesley representando, Henry Ford representando a Wesley, pues trajo el vehículo. Los hermanos Brill representando a los pentecostales, el avión. Pero ¿dónde viaja el hombre hoy? Al espacio. ¿Dónde está viajando la novia hoy? A lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Efesios 1:3. Estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra alma está en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Este cuerpo no, este cuerpo está aquí en la tierra, pero nuestra alma. Pablo dice en Efesios 1:3, dice, estamos en lugares celestiales en Cristo
Jesús. ¿Sí o no? Amén. Su alma espiritualmente tiene que estar en lugares celestiales. Amén. ¿Cuáles son lugares celestiales? Viendo lo que Dios está atrayendo. ¿Sí o no? Daniel 12:4 hoy se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Daniel 12:4 dice, anda Daniel. ¿Sí? Anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Hoy podemos decir que ya se cumplió esta escritura. Amén. Se aumentó la ciencia y el libro fue abierto. Amén. ¿Quién es el libro? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis 10:1 dice, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Un simbolismo porque el Señor es el mismo libro. Apocalipsis 13:8, ¿quién es el libro? El Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios no va a traer un libro para escribir, para recordarse. Dios sabe todas las cosas. Amén. Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Sí o no? Amén. Todos los misterios fueron revelados. No que falta el séptimo sello, no que la edad de la docena no ha terminado, no que la piedra de corona no ha descendido. ¿Quién es la piedra de corona? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza y ángulo. Cabeza en 1963. Ángulo a la estatura de un varón perfecto. ¿Sí o no? Amén. Es Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo con percepción profética. Amén. Amén. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Segunda de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta, y será prosperado. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Es Dios bendiciendo a su pueblo, es Dios bendiciendo a sus hijos, es Dios dándole un crecimiento espiritual a sus hijos. Amén. Amén. Daniel 12:4 ya se cumplió, la ciencia fue aumentada y el libro fue abierto. ¿Para quién el libro fue abierto? Única y exclusivamente para la novia, para más nadie. Amén. Los religiosos no pueden ver esto. Estas son escrituras ajenas a los religiosos. No pueden ver que Dios ha enviado el cuarto Elías. No pueden ver la manifestación del Hijo del Hombre. No pueden ver los 7 mensajeros que Dios ha enviado en estos 2000 años. Este es para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que tenga revelación. Por muy erudito, por muy sabio, por muy elocuente, por mucha dramática que tengamos y se lo expliquemos, no lo van a entender. Se entiende única y exclusivamente por revelación. No hay otra manera que se lo puedan explicar. Tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia, ¿sí o no? Hechos 9, vea, Pablo no, Saulo, se llamaba Saulo, era perseguidor de Dios. En Hechos 9 el Señor dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía a Saulo? Al hermanito, a la hermanita, a los jóvenes, al anciano que creían en Jesús, ¿sí o no? Ese era el que perseguía a Saulo. Y Dios le dijo, ya no vas a ser más un perseguidor, ahora vas a ser un perseguidor. El que no tiene revelación persigue al que tiene revelación. Eso viene desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque no tenía revelación. Caín tenía el creer al mismo Dios. Caín iba a la misma iglesia. Caín tenía el mismo pastor, pero no tenía revelación. Podemos tener la Biblia, podemos tener los 1200 sermones de hermano Branham, podemos tenerlo en pendrive, en chip, podemos tenerlo en la tablet, podemos tenerlo, pero si no tenemos revelación, no tenemos nada. Estamos como Caín. Caín estaba en cero, no tenía nada de revelación. Por eso que Caín mató a su hermano. Por eso que Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Caín no tenía revelación. Se repite la historia. Los que no tengan revelación van a perseguir a los que tienen revelación. Y los van a matar. Hoy los matan no con espada, sino con la palabra. Cuidado, dicen. Cuidado, dicen. ¿Ves? Lo dice la Iglesia Católica, lo dicen las denominaciones y mucho de este mensaje. ¿Qué dice? Cuidado con ese grupito, cuidado con esa madre. Eso es un grupito chiquitico, gloria a Dios. Amén. Porque Belén era pequeñita, Amén. después nació el Señor. Amén. Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos
el reino, ¿sí o no? Amén. Cuidado con ese grupito que anda por ahí, cuidado con ese grupito, cuidado con esos 12 apóstoles que andan por ahí, cuidado con esos 11 apóstoles que andan con Jesús. Dice que ese hombre fuera el Mesías, cargara multitudes, ¿sí o no? Si ese hombre fuera el Mesías, cargara ¿qué? Multitudes. ¿Ve? Y de paso se presentó en Jerusalén, ¿saben qué? En un burro emprestado. Se lo emprestó por allá a fulano, ¿sí o no? Porque sepan y entiendan que la Iglesia Católica sabe quién es usted y quién soy yo. Saben quiénes somos aquí. Aquí hemos salido a evangelizar y todo el mundo nos conoce. ¿Sabe usted eso? Y una vez nos dice, cuando salimos a evangelizar, mira, señor, buenos días, señor, buenos días. Nos pueden dar 5 minutos para hablarle de la palabra de Dios. Ah, ustedes son los que creen en un hombre. No, ¿y quién le dijo eso? No, pero aquí vino la hermana y nos dijo que ustedes creían en un hombre. Que tuviéramos cuidado con ustedes, porque ustedes que creen en un tal William Branham. ¿Sí? Y ese es un falso profeta. Sí nos han dicho. Pero los que salimos a evangelizar, los que salíamos a evangelizar, ¿sí o no? Tengan cuidado. Ustedes predican, Señor, ¿y cómo sabe usted que es un falso profeta? Porque la pastora me dijo que él era un falso profeta. Ah, la pastora le dijo, sí, la pastora. Esa sí está llena de Dios, esa tiene revelación. Así que me hacen el favor y a mí no me van a estar hablando, porque la pastora me dijo que tuviera cuidado, que no me fuera a contaminar con su doctrina falsa. Señora, pero me va a disculpar, pero la Biblia dice en 1 Timoteo 2:12, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Señor, reprende al diablo. Nosotros somos el diablo, te está reprendiendo la palabra. Te está reprendiendo es a Dios, ¿sí o no? Y así mucho, hermano. ¿Ven? No saben ni quién fue el hermano Branham y lo llaman falso. Pobre de ellos, ¿sí o no? A lo suyo vino y lo suyo no le recibió. ¿Sí o no? Amén. ¿A dónde vino Dios? Al pueblo de Israel, no lo recibieron. Y muchos vendrán, yo vine en el nombre del Padre, dice el Señor. Yo vine en el nombre del Padre y no me recibieron. Y muchos vendrán en su propio nombre y a ese recibiré. Han recibido los papas que han ido a Jerusalén. Amén. Y van en su propio nombre porque papa, ¿ven? Papá de ellos, de nosotros no, por la gracia de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero aquí hubiera muchos que le llamaron y le pedían la bendición al Papa. ¿Sí o no? Amén. Sí. Tenían un cuadro así grandote con el Papa. Y el Papa, cuando se paraba la mañana, le decían, mira la bendición al Santo Padre. Ese es mi Padre. Mira la bendición, vamos pues. Yo, Papa. Así es que la otra, la que sigue. Yo, Papa. La otra, la borracha, la que viene borracha. Todavía está borracha, llega hasta la hora, a las 5 de la mañana. Pide la bendición al Papa. Dios, Papa. Imagínate. Por la gracia de Dios, no somos hijos de ese Papa, somos hijos del Padre Celestial. Amén. Somos hijos de la palabra. Amén. Por eso la novia producirá ¿qué? La palabra. Amén. Cuando la novia sepa quién es ella, ¿sí o no? Amén. Mensaje, la regla de la Biblia. ¿Quién es la Biblia? Dios. Amén. Amén. Si vamos a ser salvos obedeciendo la Biblia. Si no lo obedecemos, estamos perdidos. Amén. Amén. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 3:6, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Millones y millones tienen esta Biblia, pero no tienen revelación. Es por la gracia y la misericordia de Dios que Dios nos ha dado la Biblia. Amén. Revelada, porque todo el mundo tiene la Biblia, pero no la tienen revelada. Por eso yo veo mujeres sacerdotes, mujeres apóstoles, mujeres profetas, mujeres evangelistas, mujeres pastoras, mujeres maestras. Ellos ven todo eso, ven un Dios trino porque no tienen revelación. Cuando Dios se lo revela, ellos ven un solo Dios. Dios tiene 3 manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta mañana. Amén. Amén. Que sea Dios